Claudio, muy buenos días. Antes que nada, qué gusto saludarte como cada semana en este espacio, conectando puntos, antes rompiendo paradigmas. Y en esta ocasión, pues me gustaría primero pues saludarte. ¿Cómo estás, Claudio? Muy bien, Juanjo, muy contento, con el gusto de saludarte, por supuesto, y aquí disfrutando este domingo de Super Bowl, que la neta es que yo no veo el americano, a mí no me gusta. Creo que tú sí eres fan, ¿no? Del americano. Pues Claudio, realmente sí, yo estoy en ese aspecto muy americanizado. Me gusta el americano, el béisbol. Realmente creo que la mercadotecnia que maneja en particular el americano es algo que nos gusta a mucha parte del mundo. O sea, se me hace a mí increíble cómo un partido local pueda generar tantos ingresos y tanto negocio a nivel mundial y que alrededor de eso se mueva muchísimo dinero. Como comentario, en México estamos viviendo una situación en donde el crimen organizado pues poco a poco se apodera de más espacios. Y fíjate que es una de las primeras ocasiones en años en donde por primera vez no le compraron la cantidad que le compraban a Michoacán de aguacates. ¿Por qué? Porque está involucrado el crimen organizado. Entonces, en esta ocasión, quien se vio beneficiado en México fue Puebla. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Fíjate lo que mueve un partido de americano y lo que conlleva el que tú como país no crees las condiciones para eso. Pero bueno, sí, soy muy fan. Hoy en particular se me hace un partido muy interesante porque tanto los LA Rams y Cincinnati Bengals son equipos que no se consideraba que iban a llegar, en particular Cincinnati, que fue el caballo negro y que le ganó pues equipos fuertes en la conferencia americana. Entonces, si tú me dices, sí, sí me gusta el americano, pero creo yo, Claudio, que para dar la introducción a este programa, la semana que vimos hoy, yo utilizo una palabra cuando sale de toda categoría en mis adjetivos. La semana para López Obrador, desde mi punto de vista, fue brutal. O sea, brutal en todos los sentidos que puedas ver: político externo, político interno, capital político que él manejaba, dentro de sus huestes, dentro de lo que ocasionó, desde mi punto de vista, algo que políticamente hablando era muy sencillo de manejar. Y quisiera yo plantear como introducción, Claudio, eh, cuatro situaciones que desde mi punto de vista son más importantes al tema final que voy a dar, y con ese te doy la introducción, Claudio. Esta semana, Claudio, vimos el sexto asesinato de un periodista, y justo antes de que López Obrador detonara una bomba, pero una bomba, eh, hubo una respuesta nuevamente a España, en donde él, entre otras cosas, evidencia una ignorancia total y absoluta en términos diplomáticos al utilizar la palabra pausa. En esta semana, como mexicanos, nosotros nos deberíamos de empezar a preocupar, porque si bien López Obrador no le da mucha importancia y descalifica siempre a medios internacionales, eh, la revista o en este caso, pronunciando bien el inglés, The Economist, nos indica que ya estamos haciendo una transición a un sistema híbrido democrático autoritario. Y por último, está una situación brutal que se está llevando y se está gestionando dentro del primer círculo de López Obrador, donde su exconsejero jurídico Julio Scherer y Gers Manero están con un choque brutal. No me quiero concentrar en eso, Claudio, porque al final son temas que es por demás que a los mexicanos no nos interesa. O sea, realmente no nos interesa,
porque no es lo que acaparó realmente la atención, ni lo que detonó en las noticias esta semana. Donde me quisiera concentrar, Claudio, y con esto te doy la introducción, es en función de que tú, por tus antecedentes, por tu expertise, por tu know-how, por ese cúmulo de experiencia que tienes en la imagen, en todo lo que significa lo que proyectamos y no proyectamos. Eh, López Obrador, un día después de que en México se contabilizara el sexto asesinato de un periodista en Oaxaca, y donde los medios internacionales y medios locales están de alguna manera exhortando al presidente de que la seguridad realmente ya nos está rebasando en todos los ámbitos, sale López Obrador en una gira por Sonora y según él, algo muy espontáneo, le pasan un papelito. Y en ese papelito expone a Loret de Mola e indica cuánto gana Loret de Mola y paralelamente lo compara con lo que gana él. Eso para mí, Claudio, es algo brutal. Vuelvo a utilizar esa palabra porque es la primera vez que vemos un presidente atacar con todos sus recursos y desde la palestra más importante y con la investidura que él representa a un periodista. Ojo, y con esto te doy la introducción. Con esto no estoy defendiendo a Loret Mola, Claudio. Estoy simplemente evidenciando algo que yo nunca había visto y que creo que fue lo que detonó alertas rojas en todos los sentidos y que López Obrador detonó esto por no poder dar al día de hoy él, no las investigaciones, no los analistas, no su círculo, una explicación lógica de la famosa ya llamada Casa Gris. No entiendo esta situación y para darte ya la introducción quisiera que desarrolláramos este tema en este programa porque no es menor lo que puede ocasionar en López Obrador, en su proyecto y en su gobierno. Claudio, buenos días. Muchas gracias, Juanjo. Pues efectivamente esta semana fue escandalosa, ¿no? Si bien hemos hablado siempre del estratega de la comunicación, del que dirige la agenda a partir de cosas que monta, ¿no? El presidente López Obrador ha sido un experto en montar noticias, en montar escándalos, si quieres, pero controlados porque los puede ir haciendo a su conveniencia y obliga a que todos los medios hablemos al respecto durante 2, 3 días pues para llamar la atención y para ir haciendo lo que a su conveniencia le permite. Y esta vez fue efectivamente también el centro de atención, pero se le salió de las manos, ¿no? Se le salió de las manos porque efectivamente la semana comienza un poco álgida porque pues hoy domingo llevamos 18 días de que se dio a conocer el reportaje de la casa donde vive el hijo de López Obrador. Y durante 18 días se ha mantenido siempre, ¿no? Entonces, en un intento de ir desviando la atención y de ir exigiendo que a la gente se le olvide y además con una actitud que se le nota al presidente de verdad de desencajamiento, de no hallarse, de estar enojado, de estar molesto porque por supuesto causó un revuelo importante, exigía que diera explicaciones, no a Loret, no al conservadurismo y a la oposición, sino a los propios seguidores de López Obrador que se sintieron forzosamente
y con esto no había otra salida, defraudados ante el escándalo que estaba representando. Primero, que hubiera corrupción adentro de la familia de quien ha tomado la batalla contra la corrupción en muchas ocasiones y que ha aseverado en infinidad de ocasiones que ya se acabó la corrupción, ya se acabó la corrupción. Y entonces encontramos esto, ¿no? La primera salida que encuentra el presidente y que tiene que ver un poquito con este manejo semiótico del discurso para, pues, no sé si disculpar sea la palabra correcta, pero para justificar estas situaciones, pues es que mi hijo es mayor de edad, yo ya no respondo por él, se casó con una señora que al parecer tiene dinero, ¿no? Lo cual, por supuesto, ha ocasionado una cantidad de suspicacias, repito, principalmente hacia la gente que se ha sentido defraudada por esto, ya que dicen, bueno, pues si la señora ha tenido dinero, pues tú y yo lo comentamos aquí recién pasado el asunto. Al parecer tiene dinero, pero de antes de que el presidente tomara posesión y empezar a tener estas prebendas o este tráfico de influencias y estos privilegios, no se le conocía a la señora que aparentemente tiene dinero, la fortuna que tiene, ni las casas, ni las propiedades, ni por supuesto la vida de lujos y excesos que se le han conocido, sino hasta que toma posesión el presidente, ¿no? Lo cual, por supuesto, a la gente, pues por muy seguidora, muy creyente, muy devota, muy fanática, ya le empieza a hacer un ruido, ¿no? Porque pues ahora dicen, bueno, pues ya no es el estamos mejor, está mejorando, sí hay corrupción, empieza a haber suspicacias, pero sobre todo en este afán de decir, bueno, pues es que a Loret de Mola se le conoce como Lord Montajes y esto es un montaje nuevo y empieza a ver todo, el discurso del presidente a través de mentiras, que fue el tema con el que nosotros abanderamos nuestra temática del programa pasado, hace 8 días, eh, mentiras y mentiras y mentiras que tapaban, pero jamás presentó un documento ni presentó una prueba de, de que lo que se dijo fuera mentira. Por el contrario, en una estrategia que también muy fallida y muy tonta, llama al director de Pemex a explicar cuáles son los contratos y cuáles son los montos de dichos contratos y en una primera parte, mostrando los contratos, lo único que estaba haciendo era decir que efectivamente había un contrato y había un aumento de ingresos para Baker Hughes desde que está el presidente López Obrador en el sexenio y que había habido privilegios para ellos. Y tú podías notar en la mañanera, cuando estaba haciendo la presentación de este informe, la cara del presidente de enojo y de molestia, porque lejos de estar demostrando que no había contratos, que habían aumentado contratos con Baker Hughes, el director de Pemex lo estaba confirmando, es decir, estaba diciendo que lo que Loret de Mola había dicho era cierto. Bueno, Sí es. Loret de Mola había dicho, pero que luego, hace 8 días, que también lo dijimos, bueno, no hace 8 días, el viernes de la semana pasada, antepasada, Penny Lane en Linotipia, en su columna del periódico Reforma, muestra con documentos y con pruebas estos contratos. Es decir, en realidad, pues fundamentando un poquito, montándole los cimientos al reportaje de Loret de Mola. Y entonces, cuando ya está completamente hundido el asunto, de una manera muy simpática, el director de Pemex cambia un poquito el discurso y empieza a decir que estos nuevos contratos que se han dado en 2019, 2020 y 2021 no son contratos, en realidad no son contratos ni son adiciones de contrato o extensiones de contrato o aumentos de contrato, sino son eh, cláusulas de mantenimiento, ¿no? Y entonces lo cambia, pero cuando antes ya había dicho que sí había un aumento en el contrato, lo cual, por supuesto, hunde completamente a López Obrador y pues bueno, ya enojado no pudo hacer otras cosas. Y esto, pues por supuesto que empieza a causar un revuelo tal, Juan José, que Estados Unidos a nivel fiscal
empieza el mismo miércoles a hacer una investigación hacia adentro de Estados Unidos de Baker Hughes y avisa el Departamento de Estado de los Estados Unidos a través de Washington, D.C., Sí. que Baker Hughes tiene antecedentes de multas que se le han impuesto a través, obviamente, por parte del gobierno de Estados Unidos, anteriormente por sobornos para la adquisición de contratos en Brasil, en Colombia, en otros países, ¿no? Lo cual, pues, por supuesto, pone otro foquito que se está prendiendo en el escenario, puesto que, pues, ya está diciendo que efectivamente no hay tratos ni transparentes, ni limpios, ni libres de corrupción con Baker Hughes, lo cual, por supuesto, pues entonces empieza a llamar la atención. Claro, Estados Unidos nunca señala nada con José Ramón, ni con Caroline Adams, ni con López Obrador, simplemente dice, hay una carta, ¿no? Los inversionistas de Baker Hughes están hablando, mandan una carta solicitando una explicación de por qué no hay un manejo de crisis ante esto, porque pues no pueden ocultar que primero hubo contratos, por supuesto, y segundo, que sí hubo un pago a José Ramón López Beltrán o a Carolina Adams, como quieras ver, por los contratos que se dieron con estas dos casas que tienen. Entonces, bueno, efectivamente, eso está ahí. Y el presidente, en una de estas estrategias que parece haberse sacado de la manga, no sé si fue él, o Epigmenio, o Jesús Ramírez Cuevas, o algún inteligentísimo Sí, sí, sí. de Palacio Nacional, al otro día dice así, de la nada, y en el contexto y el marco de la reforma eléctrica, que va a ser una pausa en las relaciones diplomáticas con España porque nos están robando, ¿no? Y por supuesto que yo digo ahí, bueno, esto ya es suficiente tema para que hablemos el fin de semana en Conectando Puntos, porque pues trae por supuesto una serie de cuestiones semióticas de discurso en la dialéctica que son otra vez, pues ahora ya de verdad no entiendo la frontera entre silogismo y sofisma con estas aseveraciones que tiene el presidente, porque dice que nos están robando, ¿no? Y entonces, bueno, pero ¿cómo nos están robando, no? ¿Y cómo es que él, después de 3 años de sexenio, ha permitido que nos estén robando? Y entonces, cuando se empieza a ahondar un poquito, dice, bueno, es que hay empresas que nos están viendo como tierra de conquista y son esas empresas, bueno, pues lo primerito que había que hacer es que esas empresas que no entiendo cómo nos están robando porque jamás lo explicó, pues habría que levantar denuncias para poder hacer una investigación y en caso de que nos estén robando, que seguimos, o sea, hoy a la fecha seguimos sin entender por qué nos están robando estas empresas, que son principalmente Iberdrola, ¿no? Pero él habla de otras empresas y entonces hay una relación absurda que no entiendo cuál es la conexión, es decir, por el que nos estén robando, es que el presidente Felipe Calderón, después de haber sido presidente, ha sido contratado en el Consejo de Administración de Iberdrola, ¿no? Eso no es una prueba de que España nos esté robando de ninguna forma. Y sin embargo lo toma como punto de partida para hacer una pausa, ¿no? Y entonces no hay denuncias, no hay pruebas, no explica cómo es que nos estén robando, pero eso tampoco, es decir, es como si yo te dijera, Juan José, puesto que tú estás conectado ahorita con un teléfono celular, yo voy a cortarte el servicio de Netflix, ¿no? O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra y entonces yo voy a hacer una pausa, dice, ¿no? Una pausa que la ministra en retiro y hoy senadora Olga Sánchez Cordero dice, pues es No, que sí. es una pausa. Yo no entiendo por qué no pueden entender que es una pausa. Digo, pues señora, porque en la carrera diplomática no existe el término pausa, ¿no? Hay pues una suspensión, un rompimiento con las relaciones diplomáticas, pero en un aspecto comercial, pues habrá sanciones, habrá arbitraje, habrá juicios, todo lo que quieras, pero no puede haber una pausa porque dos empresas acusa, sin pruebas por supuesto, que nos están robando. Y esto por supuesto tiene un impacto que nuevamente me hace pensar,
¿Será que el presidente cree de verdad que no existe internet, que no hay redes, que lo que él dice solamente se queda para sus seguidores y no trasciende lo que pueda decir? No se dio cuenta del impacto que iba a tener porque en España estaban preocupadísimos por lo que estaba diciendo, porque hay acusaciones, porque hay una amenaza de, de rompimiento de relaciones diplomáticas que podía poner en juego pues una cantidad de inversiones que dicen ellos, no solo España tiene en México, sino que México tiene en España y que pues les quitaría bastante más. Es decir, algunos analistas decían, pierde más a nivel México gobierno por inversiones que tiene en España que nosotros lo que podíamos perder con México si se van, ¿no? Así es. Y entonces esto empieza a tomar una dimensión insospechada porque los mismos españoles empiezan a decir, en el marco del escándalo por la corrupción de su hijo. Y entonces decía, a ver, ¿por qué no puede haber o por qué puede haber corrupción de su hijo? Bueno, porque si su hijo se convierte en interlocutor con contratistas para conseguir favores especiales con ventajas en una empresa que es del gobierno, puesto que los contactos son justamente de los hijos, y que hay un evidente nepotismo en este asunto porque ya vimos, Caroline Adams es la hija de una persona que puede hacer contratos millonarios y que lo ha hecho con personas a través de empresas, entre ellas Baker Hughes, por simplemente tener esta conexión con una persona que sabemos no tiene una formación profesional, no tiene un empleo, no es empresario, no se le ha demostrado que venda, no tiene ingresos, simplemente no tiene ingresos porque pues no ha habido la posibilidad de verlo. Ya hemos visto los que no hay documentos fiscales, no hay nada que avale que ni la cervecera ni la chocolatera estén vendiendo, generando dinero y que aparentemente es una fachada para lavar dinero y que eh, pues esto demuestra corrupción. Entonces, por eso es que se le señala a José Ramón López Beltrán como alguien corrupto y que por supuesto está teniendo tráfico de influencias con el gobierno del observador, aprovechando su papel de hijo del presidente de la República, ¿no? Cuando España, lejos de preocuparse solamente por la pausa o hablar un asunto diplomático, dicen, pues es que aquí hay un escándalo y obviamente es a todas luces un distractor que llama la atención. Esto seguramente fue algo, un revés para esta campaña del Obrador que tenía para querer salirse del asunto y que seguramente haber dicho lo de las disculpas que le pedí al rey, lo de la solicitud de todas estas cosas por la conquista, era lo suficientemente distractor para que la gente se burlara de mí y dijera a todos y que, ah, qué tonto. Esto seguramente me va a salir igual para poder distraer y que se les olvide lo de la casa gris. Y con esto nos vamos a otra cosa y de ahí puedo tomar lo suficiente para la reforma eléctrica, que por cierto, Juan José, eh, tenía No, Morena planteado terminar y entregar el 15 de febrero y no pudieron y se va hasta abril. Es decir, nuevamente, a mí lo que me está diciendo es que la reforma eléctrica no va. Y ahorita, voy a hacer algunos comentarios al respecto antes de que terminemos. Y por supuesto, pues en medio de esto viene este revés que ya mencionaste y que no habrá que ahondar mucho en la explicación. Exhibe a un ciudadano periodista que por supuesto ya se la trae, ¿no? Y que hemos dicho, no estamos con Loret de Mola, no estamos de acuerdo en la forma en la que hace periodismo, pero la forma en la que lo exhibe ya está hablando de un berrinche encanijado, ¿no? sí. Y yo lo único es que trataría de ser más mesurado porque casi todos se han referido a esto, a que el presidente está utilizando todo el poder del Estado para aplastar y para atacar. Nada más de aguas, porque en realidad es que no han visto todo el poder del Estado todavía y todo lo que pudiera hacer. Efectivamente está violando varias leyes y al violar leyes, aquí y en cualquier lado, esto se llama delito. El presidente cometió al menos 4 delitos el viernes al hacer esto, Así es. al menos 4, lo cual, oh, oh,
nos pone en una situación complicada a todos. Es decir, nos pone en una situación delicada porque por un lado, y uno de los caminos que habría que mencionar, que, ojo, no estoy diciendo que vaya a ser, pero es una posibilidad porque está explorando y porque lo está poniendo, esto es un camino a una dictadura. Eso hacen los dictadores, ¿no? Aquí me voy a parar, Juan José, voy a detenerme porque ya acaparé mucho, este, pero continuando obviamente en este tenor y con este análisis y que podamos, pues, compartir, departir, discutir, o irnos a hablar de Belinda y Nodal que terminaron otra vez, caray. Híjole, a que le pida recomendación a Lupillo Rivera para ver dónde se quita los tatuajes que se hizo junto con Belinda. Mira, Claudio, la verdad es que yo quisiera dar mi punto de vista en función de que yo considero que es un parteaguas lo que pasó con el hijo de López Obrador y desde mi punto de vista, lo comentamos antes de entrar al programa, a este espacio, antes de esta situación, todavía la semana pasada, yo tenía la percepción de que López Obrador sí era un genio de la comunicación. Al ver cómo manejó esta situación y de qué manera ya lo rebasó, ya considero entonces que sí ya mostró su verdadero rostro, una persona que está acostumbrado a hacer oposición, que es esa persona que está acostumbrada a generar los problemas y en esta ocasión le está tocando resolverlos. Y entonces, cuando tú ves alguna de las características que pueda tener un buen líder, entre ellas es tener estrategia o ser estadista. En el caso de López Obrador, creo yo que carece de esto y que algo que pudo haber manejado de una manera muy, muy sencilla. ¿Y cuál es la manera muy sencilla de manejarlo, Claudio? Yo sin saber temas políticos, yo sin estar inmiscuido en este tipo de situaciones, lo más sencillo es decir, bueno, sí, mi hijo es mayor de edad, su esposa sí es una persona que se dedica a cabildear contratos de empresas petroleras, pero mi hijo es un ciudadano y como ciudadano tiene que acatarse y tiene que llevarse a cabo una investigación bajo las leyes mexicanas. Entonces yo exhortaría a mi hijo a dejar las filas de Morena y en este momento estoy mandando instrucciones a las instituciones pertinentes de llevar a cabo todas las investigaciones necesarias y si mi hijo tiene que ir a la cárcel, pues tendrá que ir a la cárcel. Eso era lo más sencillo de hacer, Claudio. Pero cuando tú empiezas a ver... Espérame, y nombrar una comisión en la Cámara de Diputados para la investigación, porque esa es la salida rápida y fácil para estas cosas que nunca se solucionan, ¿no? Oye, Claudio, llevamos 6 asesinatos de periodistas y en todos hay la misma conclusión. Se va a abrir una carpeta de investigación y va a topar hasta donde tenga que topar. Y no habrá impunidad. Sí, sí, sí. En este caso, Claudio, por desgracia, como lo manejó López Obrador, ya se viene o es una gota que sí ya derrama porque es su hijo y entonces su hijo sí demuestra que no vive en autoridad, que se está, por lo menos lo que demuestran las primeras investigaciones, ya no de Loret, de gente que se dedica a hacer investigaciones serias, denota que sí hay un conflicto de intereses y que sí está saliendo beneficiadamente y que eso se está traduciendo en una riqueza que es lo que quiere combatir López Obrador. Entonces, para mí, Claudio, le acaban de dar en la imagen, en esa imagen que él maneja de austeridad y en esa imagen de moralidad superior y de esa imagen de que no es corrupto. Tú me acuerdo, Claudio, muy bien que me imagino yo que por cuestiones de seguridad personal y por cosas que como ciudadanos no debemos involucrarnos mucho porque al final, Claudio, nadie nos paga por esto y el único beneficio que pudiéramos tener, si hablamos por lo menos yo de forma personal, es una catarsis de la situación
de lo que vives y que no puedes hacer como ciudadano. Pero yo recuerdo muy bien que muchas veces se quedó en el tintero de explicar las empresas de sus hijos, los chocolates y las cerveceras. Ya empiezas a ver ahora en redes sociales de gente que conoce del tema y que hasta ahorita ha utilizado y quiere aprovechar ya ahora sí de lleno esa situación que se vive ya dentro del seno familiar, no del círculo cercano, seno familiar del presidente. Y entonces tú empiezas a ver, Claudio, que los hijos de López Obrador no son tan austeros y no son tan honestos y sí son corruptos. Por ahí, creo yo, va a salir algunas noticias en estos días, si no es que en las próximas semanas, del otro hijo de López Obrador, donde tú tienes por ahí un tema, yo lo voy a llevar a otro tipo de circunstancia, donde tiene un poder de hasta nombrar a embajadores, en el caso como de Canadá, y tiene un poder de decir en dónde y de qué manera sus productos de la familia, como son los chocolates y las cerveceras, se van a manejar, de qué manera, de quién se van a y cómo se van a financiar, pero también salen situaciones este fin de semana que el hijo menor de López Obrador, por no decir que en otros videos sale ostentando en situaciones llenas de lujo, abriendo champañas caras, pues por lo menos este fin de semana sale una foto de stand-by en una zona exclusiva, practicando esquí. Eso es lo que le está pegando a López Obrador, que eso sí ya no lo puede ocultar. Entonces, cuando no lo puede ocultar, ya no puede dar explicaciones lógicas. ¿Por qué? Porque esta semana, citando a periodistas, Raimundo Riva Palacio saca un artículo donde dice el conflicto entre los hijos de López Obrador. Y entonces da a entender que lo que pasó con el mayor realmente no le interesa al mayor porque el que se está viendo más beneficiado es su hermano. Él no se está viendo tan beneficiado como su hermano. Entonces, cuando ya empiezas a hablar de esto, Claudio, empiezas a hablar que entonces López Obrador no se cambió a Palacio Nacional por ser austero, sino porque quiere disfrutar de las mieles del poder. Entonces empiezas a ver que López Obrador, ese discurso de durante 18 años, pues empieza a caer a pedazos. Y como platicamos hace 2 semanas, yo en este espacio, si en algo estoy convencido, Claudio, es que no quiero convencer a ningún chairo, no quiero convencer a ningún AMLover. Lo que sí se está viendo también, Claudio, es que tú decías, el presidente cree que no existen las redes sociales, el presidente siente él que nos puede engañar. Por desgracia, Claudio, en esta semana se salieron varias encuestas en donde se conjugan muchas situaciones. La primera, el chairo ese que es fervoroso de López Obrador, nada lo va a cambiar el que tiene acceso a redes sociales. Pero por desgracia, Claudio, todavía tiene una base muy fuerte de 13, 15 o hasta 16 millones de personas que no tienen redes sociales, que no tienen acceso al Internet, que no, vamos, no les interesa más allá de verse beneficiados con las dádivas que les venía dando el PRI y que ese mercado cautivo lo tiene ahora Morena, ese todavía sigue su base sólida, pero los que, me incluyo, votamos porque estábamos hasta la madre del gobierno anterior, que tenemos redes sociales, que tenemos educación, que tenemos de alguna manera la facilidad de poder comparar diferentes medios. Tú has comentado aquí, a mí no me gusta nombrarlos porque creo yo que les haces publicidad y cabe mencionar que la mejor, el mejor equipo de mercadotecnia que pudo contratar López Obrador es el presidente, es
cuando tú mencionas que hay líderes, entre comillas, dentro de su mercado, líderes de opinión de los chairos que te confrontan a ti, Claudio, lo que les digas y lo que hagamos no los va a cambiar de opinión, pero yo tengo que ver a ese tipo de personajes, porque si no, no me puedo parar ante las personas que nos ven y decir, ¿cómo el promotor de los chairos, de los lamezuelas de ese gobierno pueden decir, es que López Obrador sí cometió un error, pero no quiso violar la ley? Además está atacando a un chayoterito, a un tipo que no... Claudio, eso es perder objetividad. Tú y yo en este espacio hemos dicho, y lo he repetido, yo me acuerdo muy bien cuando Loret de Mola iba en las campañas, iba Enrique Peña Nieto y no le hacían ninguna pregunta incómoda, Claudio. Y lejos de eso empezaban, oh, y que el gobierno, ¿y qué plan tiene? Y iba López Obrador y lo atacaba como nadie. Yo no me olvido de eso, o sea... ¿Y te acuerdas una vez en un tuit que lo felicitó por su cumpleaños, lo comparó con Alejandro Magno, porque cumplen años el mismo día? O sea, en una ridiculez que se notaba, pues un chayote, ¿no? Definitivo, y que hizo que a muchos de nosotros nos cayera mal Loret de Mola. Sin embargo, yo voy a reconocer que en esta semana yo sí me uní al de Todos Somos Loret, no por Loret de Mola. Es una forma de manifestar y de golpear lo que está haciendo este gobierno. No defiendo a Loret de Mola, sin embargo, hasta el día de hoy, lo que no logro entender es por qué el presidente, si tuvo el poder y el acceso para sacar información del SAT, de Hacienda y de exponer a un ciudadano, ¿por qué no tiene esos mismos elementos y esos mismos recursos para convencernos a los mexicanos? Y con esto cierro mi participación en cuestión de este tema. Lo demás será somero. Pero ¿por qué si tiene todos esos recursos, a mí como mexicano no me dice si es verdad o no lo que ya muchos documentos demuestran, que su hijo sí se está viendo beneficiado en este gobierno que es austero, que va a combatir la corrupción y que él tiene la superioridad moral de decirnos qué hacer y qué no hacer, hasta meterse en mi casa y decir por medio de sus mañaneras y decir que para qué requiero otro par de zapatos, para qué aspiro a más si su hijo tiene una casa o rentó una casa durante un año de alguien que actualmente no es el que tiene más contratos. El Claudio es el que tiene, tiene el quinto lugar de más contratos, pero que durante este periodo de López Obrador se duplicó, triplicó, cuntuplicó, y que de eso se está viendo beneficiado su hijo. Eso no lo ha podido exponer, como tú dijiste, en 18 días. No, y habría que comentar varias cosas, Juanjo. Uno es que efectivamente el viernes, alrededor de las 5 de la tarde, inició una transmisión de Space que hay que señalar y precisar. Space es un espacio, valga la redundancia, en el que se puede hacer una transmisión de audio, que es una especie de streaming que permite Twitter, que no tiene mucho tiempo, es relativamente reciente que se incorporó o que Twitter incorporó esta herramienta, y mediante la cual se han hecho streamings donde participan pues quienes quieren, es decir, lo abren y quien se quiere conectar para escuchar la discusión, la transmisión, lo que sea, lo han logrado hacer, se implementó en todo el planeta, está muy bien. A una persona que tiene una cuenta que se llama Sociedad Civil, se le ocurrió hacer esto, invitó a algunas personas, puso el hashtag Todos con Loret y entonces se empiezan a unir. La transmisión del Space duró 9 horas con 47 minutos, que es inusitado.
Nunca en lo que lleva Space había tenido una transmisión en streaming en vivo una duración tan larga. Pero además llegó a tener en su punto más alto 67,000 personas conectadas. Cuando empezó, pues empezó a haber 2,000, 3,000, empezó a subir un poquito. Alrededor de las 11:30, 12 de la noche llegó a su pico más alto de 67,000 personas, entre las cuales estuvieron muchísimos comunicadores, artistas, actores, actrices, figuras públicas, deportistas, opinólogos, analistas, empresarios, es decir, personas de todo tipo, de todos lados, y por supuesto ciudadanos comunes y corrientes, participando y expresando algo que me parece muy importante. Muchos opositores a Loret, ¿no? Muchos que están en la competencia de Loret, muchos que se encuentran en otra sintonía y que hacen las cosas que no han estado de acuerdo, pero que lejos de estar con el personaje, estaban preocupados por dos cosas que son muy importantes y que quiero decirte. El presidente, y esto va a ser el análisis semiótico de la semana, ¿no? Que ya llevo varios haciendo. El presidente dice cuando exhibe el papelito, ¿no? Un papelito que además no es un documento oficial, ¿no? Y que aquí déjame contradecirte y con el cariño, ¿no? No es por eso, pero Con corregir. todo respeto, Con todo estilo López respeto, Obrador. ¿no? No, pero corregirte porque dices que por qué utiliza elementos de Hacienda para poder exhibir. Aquí los únicos asuntos es que no son elementos oficiales, o sea, no son cifras oficiales ni son documentos de Hacienda, porque el presidente presenta una lista de cosas que además compara, ¿no? Con su propio sueldo, en el cual la suma de los ingresos son de 35 millones de pesos, pero llama la atención dos asuntos, ¿no? El primero es que dice que Televisa le paga 11.8 millones de pesos, ¿no? En 2021, solo en 2021, dice. Pero entonces, dice, pero si Loret de Mola dicen que no está trabajando en Televisa desde 2019 y entonces comete el error más grande de toda su administración política, porque dice, eso me lo tienen que aclarar los directivos de Televisa porque me dijeron que lo habían corrido en 2019. Si entendemos la semiótica y la importancia de estas palabras tal como las pronunció el presidente, sí. Esto es lo más preocupante, porque entonces Loret de Mola salió de Televisa por una instrucción del presidente. Y eso fue lo que dijo, y esto también es un delito confeso, ¿no? Y entonces después dice la segunda, voy a pedir a través del INAI, y entre paréntesis, ¿saben que tengo diferencias con ellos? Cierra paréntesis y continúa. Una solicitud formal para que me den en Hacienda los documentos para saber los ingresos de López Obrador, de Loret de Mola. Otro delito que por supuesto no puedo hacer porque si el señor presidente no tiene la más remota idea de que el INAI solamente puede hacer transparentes los ingresos y la información pública de los funcionarios públicos y que no puede pedir lo que gana un particular por lo que sea, a menos que haya evidencias y sospechas fuertes de que se trate de lavado de dinero o de que sean ingresos ilegales derivados de alguna actividad ilícita, llámese delitos, no puede solicitarla porque el INAI no tiene la obligación de eso y que nadie tiene obligación de transparentar sus ingresos, salvo que tiene la obligación de presentarlos de manera, pues, digamos que, anual, ¿no? Porque le tiene que decir a Hacienda cuánto es lo que ganó para poder pagar impuestos, pero no pueden hacerse públicos por una cantidad de cosas que están estipuladas en el artículo 16 constitucional. Y en muchos otros, es decir, está marcado ahí desde el artículo 1, el 16 lo marca, y por supuesto de todos los reglamentos que de la Constitución emanan después de eso, ¿no? Y entonces, aquí el problema es que el presidente está diciendo que es un represor y que si algo le estorbó, entonces pidió que lo corrieran. Y al pedir que lo corrieran,
Entonces está exigiendo una explicación a Televisa para decir, ¿por qué le pagaron 12 millones de pesos en un año si yo les dije que lo corrieran y que ya no estuviera en la nómina? ¿No? Y entonces habrá que analizar, señor presidente, usted juró guardar la constitución política cuando tomó posesión. La Así es. guardó también, la guardó también que no tiene ni puta idea de dónde está. Sí. Y entonces no la está respetando, ¿no? Y no tiene ni puta idea de lo que es la administración pública y la diferencia que tiene que haber entre lo público y lo privado. Y eso está amenazando las libertades básicas de las garantías individuales de ti, de mí y de todos los ciudadanos que están sacando, porque si alguien que tiene notoriedad se pudo defender y generar un space que en vivo llegó a tener 67,000 escuchas, pero que hoy sintonizados después por la reescucha de las grabaciones, ha llegado a casi el 1,000,000 de reproducciones, Así es. igual nunca había logrado space en Twitter. Él que tuvo notoriedad logró estas cuestiones. ¿Qué vamos a hacer tú y yo y qué va a hacer Juan de a pie cuando tenga que ser eh, revisado, ¿no? Ante algo que le puede estorbar al presidente, ¿no? Que se está mostrando ante una imposición represora que lo coloca en el camino a un régimen que no queremos en México, que no fue el que nos prometió, ¿no? Y que está enojado y encaprichado porque no se le está haciendo su reforma eléctrica, ¿no? Que está enojado y encaprichado porque la revocación de mandato se va a llevar a cabo en una situación que no le está siendo favorable y que con Así esto que es. acaba de suceder esta semana, probablemente nos convenció a muchos de decir, ok, ahora sí participo porque vamos a ir a votar porque ya le perdimos la confianza al presidente, ¿no? Y que ese es el motivo por el cual puedes votar porque sí haya una revocación de mandato que ya no lo quieres, pero pudiera tener un peligro, ¿no? Así es. Un peligro grande porque según la Constitución, si el presidente dejara su mandato antes de que se cumpliera el segundo año, se tiene que convocar elecciones, lo voy a decir así, inmediato, aunque no es inmediato, hay un plazo, pero se tienen que mandar elecciones sí o sí. Pero después de que cumple un año, un día, si esto llegara a ocurrir, que es el momento en el que estuviéramos ahorita, si ganara la revocación de mandato, no hay elecciones y entonces se pone a un sustituto que se tiene que nombrar. Y ese nombramiento lo tendrán que hacer en conjunto, pues probablemente la alta cúpula de Morena, junto con la Cámara de Diputados, la Suprema Corte de Justicia y algunas otras personas que se encuentran involucradas y que pueden dejar a alguien quien los rumores están diciendo que hoy pueda ser el hijo de López Obrador que se llama Andrés Manuel López Beltrán. Y es muy, muy probable que pudiera ser. O que pudiera ser Adán Augusto, que es primo de López Obrador. O que pudiera ser algún otro de estos compinches que entonces estaría, si bien manteniendo una continuidad de un régimen que no queremos, estaría poniendo en riesgo la democracia de nuestro país. Y esto es de preocuparse, ¿no? Por lo tanto, yo sigo cuestionando que la revocación y la participación de la revocación de mandato se pueda hacer. Pero está encaprichado porque no se juntaron las firmas y sin embargo se aprobó y el INE dijo, va, órale, pues yo hago el ejercicio democrático, pero está con el riesgo de que al no poderse implementar todo el número de casillas, pues haya después una reacción que el presidente no ha podido todavía apoderarse y quitar al INE, que es lo que quiere, y ahora está insistiendo, alegando y peleando, solo que ahorita ha tenido esta pausa por el asunto de José Ramón, en que está a punto de exigir una reforma electoral también, ¿no? Y que la quería también para febrero, pero no se le va a hacer por esta situación. Entonces, y el asunto de la reforma sigue con estos líos. Te decía, ellos tenían planeado que el 15 fuera. En Así un, es. en un, este,
pues creo que ya desesperado intento porque esto pudiera marchar, mandó a sus esbirros a tratar de convencer e incluso hoy domingo, Juan José, el comunicado es, si la reforma eléctrica no se hace como quiere el presidente, la CFE está en peligro de muerte, está agonizando, ya, o sea, ya está desesperado. En una desesperación, este animal, ¿cómo se llama? Fernández Noroña, Gerardo Fernández Noroña, hizo una gira por Nayarit y Jalisco para convencer y decir a la gente que tienen que apoyar y que tienen que sacar las cosas. Hizo convocatorias para llegar ¿Sabes quién llegó a la convocatoria Nadie, en nadie, Guadalajara, Juan José? nadie. Amigos, si ustedes están tristes o preocupados porque mañana 14 de febrero van a estar solos, van a estar tristes, no tienen pareja, no tienen con qué celebrar, piensen que Gerardo Fernández Noroña convocó a la prensa y a la gente para que lo escucharan hablar de la reforma eléctrica y de lo que era importante y que se quedó solito, ¿no? Este es el grado al que está llegando la consecuencia del escándalo que su hijo José Ramón ocasionó, pero que López Obrador no ha podido desmentir y no ha podido comprobar que es falso, ¿no? Así es. Está inventando, que además, déjenme, permítanme, porque lo voy a compartir ahorita en pantalla, permítanme poner que en este supuesto listado de ingresos, a mí lo que me llamó la atención, yo no sé si porque soy diseñador y hago cuestiones editoriales, estoy muy con la tipografía, pero a mí me brincó ¿no? Cuando el último ingreso viene del periódico Washington Post y está escrito Washington, ¿no? Washington como si lo estuviera pronunciando López Obrador, Sí, sí, sí. por el amor de Dios, o sea, más fake no puede ser, ¿no? O sea, no es nada que pueda ser comprobado, ¿no? Y permíteme citarte, Juan José, porque esas son las cosas. Estos detallitos de Noroña, de la reforma eléctrica, de la revocación de mandato fallida, de, del, del, del querer distraer para hacer una pausa con las relaciones con España, de exhibir a un presidente, digo, a un reportero, de quejarse de que lo están victimizando, no que lo están victimizando, sino que lo están atacando, porque él resulta que cuando ya no tiene otra salida, se victimiza y entonces con Sí. eso quiere salir avante del asunto. Estamos viendo ahora sí el principio del fin de López Obrador. Ojo, de López Obrador, ¿no? De López Obrador papá, de Andrés Manuel López Obrador papá. Probablemente se perpetúe con Andrés Manuel López Beltrán, probablemente se perpetúe con algún otro sucesor que pueda tener, pero ahora sí, creo que esto que mal manejó, que se dejó llevar por su berrinche y por su coraje, por su mala estrategia, es el principio del fin de Andrés Manuel López Obrador. Pues Claudio, yo solamente para concluir mi participación, es como siempre agradecerte. Eh, yo comparto ese punto de vista, Claudio. La verdad es que eh, así como la Casa Blanca marcó a Enrique Peña Nieto, creo que esta situación de la Casa Gris y la situación de su hijo, lo único que está demostrando es el pico del iceberg. Y siento yo, Claudio, que a partir de esto vamos a empezarnos a enterar realmente de quién es el López Obrador, de qué vivió durante 18 años y, y de qué es capaz también López Obrador, porque como todo animal, en este caso político, cuando se ven ya amenazados y acorralados, normalmente actúan con desesperación. Yo ya veo a López Obrador con otra actitud. Yo ya veo a un López Obrador que se le salió la agenda que él manejaba y el control de situaciones triviales, porque como mexicano no me puedo olvidar de todas las muertes del COVID, no me puedo olvidar de la inseguridad que hay, no me puedo olvidar de que él cada mañana con
con sus palabras, con su manera de actuar, divide más a los mexicanos, nos incita a ser más violentos, nos incita a la confrontación, pero mira, ahora sí que dicen que para que la cuña apriete debe ser del mismo palo, en este caso su mismo hijo es el que le está poniendo el pie, su misma familia es la que lo va a llevar a que este gobierno que él tanto cacareó que iba a ser diferente, sea peor. Y con esto, Claudio, pues me despido. Espero la próxima semana poder empezar a platicar otra vez de temas que creo yo son muy importantes como mexicanos y que debemos de enterarnos. En este caso es muy importante porque desenmascara al personaje que está en Palacio Nacional y que no es humanista, no es amoroso y que con lo que está sucediendo no es tan honesto y que no es tan moralmente superior, Claudio. Y con esto pues me despido y te mando un fuerte abrazo, amigo. Gracias, Juanjo. Efectivamente, lo dices muy bien, es la punta del iceberg, ¿no? Ya hay pruebas, ya hay videos, ya hay todo, se está dosificando, pero pues son 4 hijos del presidente, ¿no? Ahorita ya se ha exhibido que Jesús Ernesto, que es menor de edad y con el que el presidente pidió que no se metieran, pero es por el único que él va a responder, pues hay ya fotos que lo ubican en bail, ¿no? Como dijiste hace un momento que se fue a esquiar. Así Este, es. José Ramón, ahora le exhibieron esto y pues es el que ha estado como más presuntuoso de la vida de lujos que tiene, pero todavía falta Gonzalo Alfonso y Andrés Manuel, que seguramente también tienen cola que les pise y que les están marcando. Nomás hay que tener cuidado porque están ahí. Y pues si la moda es esta, que una mujer que tiene dinero se enamore de estos señores que no han tenido oficio ni beneficio y que no ganan nada, me hace pensar que por algo terminó Belinda con Nodal, ¿eh? Quedan dos, quedan dos ahí que son solteros. El chiquillo es menor, no creo, pero a lo mejor por ahí va el asunto, que se cuide Andrés Manuel o Gonzalo Alfonso, porque Belinda va por ellos. Cuidado, cuidado. En Y fin, lo bueno es que ella es la del dinero también. y claro, por supuesto, Juanjo, aquí el asunto es eso. Ya hay una fila de modelos y mujeres exitosas que al parecer tienen dinero, que probablemente inicien un pleito y un problema para ver quién se puede quedar con los 2 hijos grandes y cuando sea mayor de edad, Jesús Ernesto, con él también, ¿no? Hay que tener cuidado con estas mujeres que al parecer tienen dinero y está de moda ser un vago bueno para nada que te mantengan, ¿no? Así es. En fin, amigo, yo ya no puedo. Yo ya no puedo ir por ahí. Que les va muy bien. Nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana. ¿Por quién vas hoy en el Super Bowl, Juanjo? Mira, me ha gustado mucho la forma de jugar. Me gusta muchísimo la personalidad del quarterback Jim Burrow de Cincinnati. Voy Cincinnati. Espero que sea un partido espectacular y espero también que veamos el nacimiento de un buen quarterback. Me gusta la forma de actuar, me gusta la forma de su personalidad, siendo novato en su segunda temporada, en su primera temporada, media temporada, lo lesionaron, una lesión de la rodilla grave, regresa y se recupera. Entonces, son cosas que yo le pongo mucha atención en cuestión de personalidades dentro y fuera del juego. Me gustaría que ganara Cincinnati, amigo. Pues bueno, a ver, ya platicaremos la próxima semana, a ver quién quedó. Pues amigo, te mando un abrazo. Muchas gracias a todos por escucharnos y acompañarnos. Y si Dios quiere, nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima.